Hola, vamos a resolver el siguiente problema de electroquímica. Sirviéndose del diagrama adjunto que tenéis aquí a la derecha, escribir la reacción redox que se da entre el cobre 2+ y el zinc metálico. B. Calcular el valor del potencial estándar, de modo que también a partir de la figura, pero también deducirlo a partir de los potenciales estándar que nos dan aquí como datos. C. A transcurrir la reacción que pasa con logaritmo de Q, donde Q es el cociente de reacción y con el potencial. Y por último, D, calcular la constante de equilibrio asociada a la reacción. Bueno, primero es interesante ver que esta representación proviene de la ecuación de Nernst, E igual a E0 menos 0,059 partido por N, logaritmo decimal de Q. N es el número de electrones. Y conocidos este número de electrones y el valor del potencial estándar, si damos valores al logaritmo de Q, iremos obteniendo distintos valores de E, de modo que si representamos los pares de valores logaritmo de Q frente a E, tendremos esta línea dependiente negativa que hay aquí. De modo que cuando el logaritmo de Q es igual a 0, todo este término es 0 y el potencial coincide con el potencial estándar. Es decir, en esta figura, logaritmo de Q igual a 0, el potencial, como decimos, coincide con el potencial estándar y por tanto ya sabemos que tendremos que combinar estos datos que hay aquí para obtener una ecuación de una pila cuyo potencial estándar sea 1,1 voltios. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esto. Tenemos dos posibilidades con los semisistemas que nos dan si el zinc siempre se oxida, es decir, actúa en el ánodo, de esta manera que veis aquí, zinc para dar zinc 2+ más 2 electrones, y podemos tener dos reacciones de reducción distintas. Una, esta que hay aquí, cobre 2+ más 2 electrones para dar cobre 0, y otra, la que veis aquí, cobre 2+ más 2 electrones, o 2 cobre 2+ más 2 electrones para dar 2 cobre más. Vamos con la primera. En este caso el potencial es 0,763. Fijaos que tal como nos daban el potencial estándar en el sentido de semireducción, hemos multiplicado por -1 porque le hemos dado vuelta a la reacción. Tenemos aquí a la izquierda zinc 2+ y aquí el zinc 2+ está a la derecha. Por tanto, E1, 0, ¿no? 0,763 voltios. Para el cobre, para el cobre 2+, para dar cobre 0, 0,337 voltios, porque lo estamos tomando en la reacción de reducción tal cual se nos da el potencial en sentido de reducción. Dos electrones se generan en la oxidación, dos se utilizan en la reducción. Al sumar estas dos semireacciones, los dos electrones se cancelan y tenemos como reacción global esta que tenéis aquí. Zinc metálico para más cobre 2+ acuoso para dar zinc 2+ acuoso más cobre metálico y el potencial 1,1 voltios, que coincide con el que decíamos que tenía que ser para el logaritmo de Q, 1,1 voltios. Por tanto, esta es la pila correcta. No obstante, ya que lo hemos planteado antes, vamos a ver qué pasa con la otra posibilidad. En este caso el potencial para la oxidación 0,763, para la reducción 0,153. Por tanto, si sumamos las dos semireacciones, fijaos que aquí, para que el número de electrones que genera la oxidación se cancele con el que necesita la reducción, hemos tenido que multiplicar por 2, pues obtenemos un potencial, como decíamos, de 0,916 voltios, que no es la solución correcta. Por tanto, volviendo a lo que hemos dicho, la solución correcta, esta pila que hay aquí, su potencial 1,1 voltios. Y con esto podemos ir al apartado C, para el cual aplicamos la ecuación de Nernst, ya sobre la ecuación de la pila conocida, E igual a E0 menos 0,059, N es 2, lo hemos visto. Si tenemos el potencial estándar de 1,1, lo podemos también introducir aquí y tendremos que esto es igual a 1,1 menos 0,059 dividido para 2, logaritmo de, aplicando la ley de acción de masas en esta reacción, que fijaos es una reacción
heterogénea, en el sentido de que tenemos en distinta fase líquida el cobre 2+, y el zinc 2+, y en fase sólida, como sustancias insolubles, el zinc metálico y el cobre metálico. Al aplicar la liquidación de masas, para este equilibrio heterogéneo únicamente consideraremos las especies solubles. Por eso tenemos aquí zinc 2+ elevado a 1, su coeficiente estequiométrico, y en el denominador cobre 2+ elevado a 1 también su coeficiente estequiométrico. Si inicialmente tenemos concentraciones, estuviésemos en condiciones estándar, concentraciones 1 molar de cobre 2+ y 1 molar de zinc 2+, conforme la reacción transcurriera y el cobre 2+ fuera disminuyendo su concentración, puesto que es un reactivo, y el zinc 2+ fuera aumentando su concentración, puesto que es un producto, pues lo que tendríamos sería que el numerador aumentaría, el denominador disminuiría, y por tanto el logaritmo de Q, como decimos, aumenta. Si este término aumenta, como aquí tenemos un signo negativo, el potencial disminuye. Entonces, conforme la pila fuera pasando de condiciones estándar, las iniciales, a otras donde la concentración de zinc 2+ aumentase y la de cobre 2+ disminuyese, pues el potencial disminuiría. Que esto también viene representado aquí. Es decir, si el logaritmo de Q aumenta, nos movemos hacia la izquierda, el potencial disminuye, puesto que la pendiente es negativa. Vamos al apartado D, es decir, si queremos calcular la constante de equilibrio, pues tendremos que estar en condiciones de equilibrio. Cuando se alcance el equilibrio, el potencial de la pila sería nulo, igual a 0, y en esa situación, por tanto, el cociente de reacción coincidiría con la constante de equilibrio. Es decir, en la ecuación de Nernst, el potencial igual a 0 voltios, igual a 1,1, el potencial estándar, se no cambiaría, menos 0,059 dividido para 2, y logaritmo, como decimos, de K. Despejamos de aquí K, y esta es igual a 1,9 por 10 elevado a 37. Y esto es todo.